Muy buenos días, compatriotas, bienvenidos sean todos. Hoy es viernes y antes de los titulares, quisiera dar una nota de condolencia doble. En primer lugar, una nota de condolencia hacia la familia de un amigo de la casa, el ingeniero Bridón, quien durante muchos años luchó junto a nosotros por hacer un mundo mejor, llevándole el otro lado de las noticias, lo que esconden los medios, a ustedes en aras de la libertad, del derecho a expresión, de nuestros derechos propios. El señor Bridón murió en la madrugada de ayer a las 3 a.m. y realmente ha dejado un espacio vacío que muy difícil será de llenar. Un hombre con el que podíamos haber tenido discrepancias, podíamos haber tenido diferencias, pero sin embargo siempre puso por delante su calidad como ingeniero, su calidad humana, un hombre noble de alta valía. Paz en tu tumba y que Dios te acoja en tu seno. La otra nota que quería dar antes de comenzar con los titulares realmente me conmueve y así debería conmover a toda la comunidad norteamericana. Y quiero aprovechar este espacio y todos los que lo ven para convocar abiertamente que se unan todas las organizaciones que trabajan por el presidente Trump, todas las organizaciones que creen en los derechos, todas las organizaciones que creen en los valores de la familia, todas las organizaciones que creen en Dios, todas las organizaciones pro-life, todas las organizaciones que creen en la esperanza de que esta república vuelva a ser como nos prometió nuestro presidente, grande otra vez. Y hago este llamado porque se ha generado una noticia desde hace más de 24 horas que ningún medio ha hecho eco de ellas. Y esta noticia realmente dibuja la realidad de esta marea que nos está empujando hacia un futuro incierto, aunque está bien dibujado en el horizonte sus intereses. ¿A dónde quieren que vayamos? La noticia realmente es dura y por eso, ante todo, quiero comenzar declarando que mi nombre es Carlos Garín y lo que voy a decir es mi responsabilidad. Y conmigo seguramente pues se suma America First TV y los que conforman este equipo, así como ustedes, compatriotas, hay que hacer este llamado nacional. Llevados de la mano por Black Lives Matter, por Antifa, el movimiento No Fucking Iran Coalition, Black Panther, el Partido Comunista, el Partido Progresista de los Estados Unidos, y por supuesto con los ideales retrógrados del islamismo al extremo, llevado como bandera del Partido Socialista Demócrata Musulmán de los Estados Unidos. Cientos de niños han muerto en las calles de Chicago y alrededor del país, niños negros, no afroamericanos, no, niños negros. Lo único que tienen de herencia de África es la memoria por el color, pero aquellos que hacen énfasis en esto son los racistas, esos mismos que los hacen llamar afroamericanos, generando un dolor antiquísimo de pertenencia a una clase subyugada, esclavizada. Eso fue superado. Simplemente son niños negros, simplemente son niños asesinados por los propios negros, la propia comunidad negra. Ningún medio hace eco de esto. Todos los días asesinan a un policía. Ayer asesinaron a una mujer policía joven de Miami. 25 años, asesinada cruel y vilmente. Todos los días mueren policías blancos, negros, mujeres. Golpean a nuestros ancianos en la calle, dejándolos deformados completamente. Ahí están las gráficas que no la pueden borrar y si no, vean las huellas en sus rostros. Pero ayer llegamos al tope. Como colofón de esta historia, un ciudadano llamado Darius Sessoms, en North Carolina, tuvo a bien en su diversión, en su pasatiempo
de odio, de resentimiento. Asesinar a un niño de 5 años de la familia Cannon. Un niño que jugaba en el jardín de su casa. 5 añitos, ahí lo tienen, montando bicicleta. Y este tipo, porque no hay forma de llamarlo de otra manera, este monstruo, haciendo gala de su valentía, haciendo gala de su resentimiento con la sociedad que lo esclavizó hace 200 años, a sabe Dios qué pariente de él, descargó su ira, su odio, su racismo, con un proyectil en la cabeza del niño Cannon. ¿Cómo puede la sociedad tolerar y aceptar semejante ultraje? ¿Cómo pueden Telemundo, Univisión, NBC, ABC, pero sobre todo Telemundo, Univisión, Mega TV, América TV? Y los acuso aquí frontalmente de ser cómplices de este homicidio y muchos más. ¿Saben por qué no lo publican? Porque demuestran que no es parte de la agenda que ustedes tienen. La agenda de servilismo al establishment que quiere destruir esta nación. Otro ejemplo como ese quieren. Algo más claro, como privar la vida a un niño de 5 años. ¿Qué culpa puede tener este angelito, esta criatura de Dios, de tus problemas y tus complejos? ¿Qué culpa tiene él de Black Lives Matter? ¿Qué culpa tiene él de la pedofilia del Congreso de los Estados Unidos, que manejan los medios de desinformación masiva a su antojo? Deberíamos levantarnos, América, y salir con la imagen del niño Cannon a las calles, tomarnos las calles y pedir justicia, pero a la vez sacar los carteles con nombres de todas las víctimas, de todos los asesinados, los golpeados, en manos de esta lacra que se ha tomado América. Despierta, América, despierta. Dios no nos dejará perder. Y la bandera del niño Cannon será el símbolo de alegría para el resto de nuestras vidas. Qué poder, qué valentía de este negro descargar una pistola en la cabeza de un niño de 5 años. Claro, para los medios, Telemundo, Univisión, América TV, Mega TV, etcétera, 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 él es culpable. ¿Saben de qué es culpable? Del odio generado por ustedes. Es culpable de ser blanco, es culpable de ser niño, es culpable de ser inocente. Y por eso ustedes los condenaron como han condenado a toda la sociedad norteamericana. Vergüenza debía darles. Miren a sus casas. Ustedes también tienen hijos, tienen madres, tienen padres, abuelos. ¿Cómo es posible que todavía les pase un hálito de idea de votar a favor de estos criminales, de darle el voto al Partido Demócrata, al criminal Partido Demócrata Socialista Musulmán de los Estados Unidos? Y les repito, soy Carlos Garín y es mi responsabilidad el comentario. Vamos con los titulares. ¡Qué vergüenza! Titulares para el día de hoy, compatriotas. Revolución en el aire. Cada vez el peligro acecha más a la nación americana. Un helicóptero de la escolta del presidente Donald Trump, un helicóptero de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, fue derribado en Virginia. Los detalles los tendremos posteriormente. Igualmente, hoy vamos a estar hablando mucho sobre la candidata a la vicepresidencia, la candidata a la presidencia. Realmente no sé, candidata a qué cosa es. Ya es oficial que va a correr con Joe Biden. Va a correr al lado de él a ver quién se sienta primero en la silla presidencial. Kamala Harris. Un periodista la acusó de enterrar el abuso sexual de la iglesia. Ese es el candidato demócrata
a la vicepresidencia. Por otra parte, Chicago Charity Works para liberar a los manifestantes acusados de crímenes violentos, utilizando dinero del soberano pueblo norteamericano, el contribuyente. Los residentes negros de Chicago, por su parte, por fin se llenaron de valor, de vergüenza y se tomaron las calles para reprimir una manifestación de Black Lives Matter incipiente en ese momento y los obligaron a replegar. Nuestro presidente, para variar, siendo eje de las noticias todo el tiempo, critica a los demócratas durante el anuncio. Medios ocultan. Y para finalizar, prueba de que Kamala Harris es la candidata vicepresidencial más extrema de la historia. ¿Realmente es esto demostrable? Esto y mucho más lo tendremos a continuación en el desarrollo de las noticias en America First TV y su edición número 10. Soy Carlos Jarín y les doy la bienvenida a este noticiero por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. Revolución en el aire. Helicóptero de la Fuerza Aérea Norteamericana, parte del equipo de seguridad aérea del presidente Donald J. Trump, fue derribado sobre Virginia. Lo que no dicen los medios. Aproximadamente a las 12 p.m. la oficina de campo del FBI en Washington envió agentes especiales y su equipo de respuesta a pruebas del aeropuerto de Manassas, después de recibir informes de que un helicóptero había sido disparado desde el suelo cercano. Esto lo declaró el FBI en Washington. El helicóptero modelo UH-1N volaba a 16 kilómetros al noreste de Manassas en entrenamiento de rutina a una altitud de 304 metros cuando ocurrió dicho incidente. Un miembro de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos resultó herido después de que alguien disparó contra el helicóptero militar en Virginia, dijeron las autoridades. Los hechos están ahora bajo investigación por parte del FBI y la Fuerza Aérea para determinar si el helicóptero fue disparado a propósito o si alguien estaba disparando al aire. Como se trata de una investigación en curso, no se pueden revelar más detalles de la investigación en este momento, dijo la agencia que nos confió la información. Lo cierto es que los medios lo ocultan. El plan maestro que está rodando es el segundo incidente. Hace 3 días en la Casa Blanca, igual se creó de casualidad un incidente en el cual una persona disparó en las inmediaciones de la casa presidencial, el cual fue herido, abatido por el equipo de seguridad del presidente. Por otra parte, vamos a entrar en la política de a lleno. La nueva candidata a la vicepresidencia de los Estados Unidos, Kamala Harris. Kamala Harris resulta que ha sido acusada por un periodista de enterrar el abuso sexual que fue acusado el clero católico hace años durante su gobierno como fiscal en el estado de California. El reportero de investigación y autor del bestseller Peter Schweizer acusó a Kamala Harris de manejar mal los casos de presunto asunto infantil a manos de docenas de clérigos católicos durante su tiempo como fiscal del distrito de San Francisco. Cuando Harris asumió en el año 2004, su predecesor, el demócrata Terence Halligan, la dejó con cientos y cientos de páginas de documentos internos de la Iglesia Católica que incluían nombres de 40 clérigos acusados de pedofilia. Halligan estaba usando estos documentos para construir casos criminales y también planeaba liberarlos después de redactar los nombres de las víctimas. Dijo la periodista, Kamala Harris en realidad profundizó estos documentos y esos documentos desaparecieron casualmente, posteriormente para disgusto de los grupos de víctimas. Así que es un encubrimiento masivo y muchas de las personas que financiaron su campaña para vencer a Halligan en las elecciones por el puesto de fiscal de California eran bufetes de abogados y personas relacionadas con la jerarquía de la Iglesia Católica que no querían que se publicaran estos documentos. En junio del 2019,
Associated Press publicó un informe titulado "Las víctimas cuestionan el historial de Kamala Harris sobre el abuso del clero", en el que los sobrevivientes del abuso del clero y sus abogados afirmaron que Harris, la hoy candidata demócrata a la vicepresidencia de los Estados Unidos, permaneció en silencio constantemente sobre el escándalo de abuso de la Iglesia Católica, primero como fiscal del Distrito de San Francisco y luego como fiscal general de California. ¿Qué les parece esto? Eso es exactamente lo que el establishment está moviendo, acorde a la medida de su vergüenza, a la medida de su calaña, lo que está moviendo a la presidencia de los Estados Unidos y lo que marca, evidentemente, el derrotero que tendrá este país en caso de que ellos se hagan del poder. También relacionado de alguna manera con Kamala Harris, nos vamos a Chicago, donde Chicago Charity Works trabaja para liberar a manifestantes acusados de crímenes violentos. Gracias a esa afluencia masiva de dinero que llega a los 90 millones en estos momentos, solo en 3 semanas posteriores a la muerte de George Floyd, lograron acumular esa bicoca, según el New York Times. CCBF ha liberado a no menos de 20 sospechosos. Aclaramos, sospechosos es un término utilizado en Estados Unidos no porque no seas culpable, porque fueron capturados infraganti. Pero aquí, en este país, tú eres sospechoso hasta que se demuestre lo contrario. Y eres inocente igualmente hasta que se demuestre lo contrario. O sea, un presunto criminal. Pero aquí vamos con las evidencias. Estos 20 sospechosos fueron acusados de delitos graves, incluido el intento de terrorismo en medio de la ola de crímenes de Windy City. Pero eso no es todo, queridos compatriotas. El Fondo de Bonos de la Comunidad de Chicago, que se opone a la fianza en efectivo y al encarcelamiento previo al juicio, ha pagado una fianza para los presuntos delincuentes y los ha vuelto a poner en la calle antes de ser juzgados. Gran parte de este apoyo financiero fue cortesía de donantes famosos, y apréndanse los nombres, como Harry Styles, Seth Rogen, Abby Jacobson, John Legend, Chrissy Teigen y Lizzo, quienes instaron a los fanáticos a contribuir con fondos para liberar a los terroristas locales. Los recibos de fianza obtenidos por Washington Free Bacon muestran que el Fondo de Chicago ha pagado la fianza para los acusados de delitos violentos de las 24 personas que el grupo liberó el 31 de mayo y el 1 de junio. Solo en el condado de Cook, 7 enfrentaron cargos por armas. Entre las personas liberadas por el grupo se encuentra Christian Freeze. Freeze, de 25 años, acusado de intento de terrorismo y posesión de un dispositivo incendiario en el momento de su detención. Los fiscales dicen que Freeze fue detenido en las primeras horas de la mañana del 1 de junio cuando se acercaba a los coches de patrulla empuñando un cóctel molotov y un encendedor. CCBF desempeña simultáneamente un papel de liderazgo en la organización de protestas locales contra la policía y gracias a sus donantes, la organización actúa como una especie de póliza de seguro para los alborotadores arrestados en Chicago. Continuamos con el ámbito noticioso, con el ámbito noticioso después de este corte comercial. Ya volvemos. Inestabilidad futura. Kamala Harris es odiada por aquellos que están quemando Estados Unidos ahora, y esto quizás sea una buena noticia para los conservadores y republicanos. Muchos en el campo progresista están enojados en este momento y amargados con la elección de Joe Biden, de Kamala Harris, como su fórmula. Y no han estado callados ni se han sido amables con Biden. Lo que solo plantea una pregunta de qué opinión tienen, además del aumento de la violencia y cómo lo hacen, aunque lo llamen resistencia. Inmediatamente después de que Biden anunció que Harris se unirá a él en la boleta en noviembre, varios progresistas de izquierda en el Partido Demócrata criticaron su decisión. Con esta decisión, Joe Biden les da el dedo del medio
a los progresistas, a los manifestantes de Black Lives Matter y a los votantes negros menores de 50 años, escribió el cofundador del Status Quo, Jordan Chariton, en un tuit. El periodista Walker Brownman compartió también el siguiente texto. El autor del proyecto de ley contra el crimen, Joe Biden, elige al policía principal, Kamala Harris, para vicepresidente mientras continúan las protestas por la justicia racial supuesta y la abolición de la policía en todo el país. Brianna Joy Gray, una izquierdista radical que se desempeñó como secretaria de prensa nacional de Bernie Sanders, escribió este titular: estamos en medio del mayor movimiento de protesta de la historia de los Estados Unidos, cuyo tema es la vigilancia excesiva, y el Partido Demócrata eligió a un policía superior y a un autor del proyecto de ley contra el crimen, Joe Biden, para salvarnos de Trump, entre comillas. Qué contradicción, ¿verdad? Qué contradicción, pero contradicción que nos beneficia, porque no hay un paso que den los demócratas en pos de su bienestar y su progreso político que no sea una palada más cavando su propia fosa. También en Chicago, los residentes negros, no afroamericanos, negros norteamericanos de Chicago, se visten de vergüenza, se ponen los colores de la patria y salen a la calle a expulsar a los manifestantes de Black Lives Matter, diciéndole a voz en cuello: dejen de antagonizar a nuestra policía. Los residentes del lugar Englewood, en Illinois, se enteraron de una protesta que Black Lives Matter, iba a protagonizar frente a la estación de policía. Automáticamente se reunieron, se convocaron y se encontraron ahí. Argumentan que muchos de estos manifestantes llamados son de fuera de la ciudad y están entrando en las ciudades y destruyéndolas y causando caos y amargura entre los lugareños y la policía. Para evitar que esto sucediera, su comunidad se organizaron y decidieron defenderse y sacarlos por las malas, mostrando la otra cara de Jesús: expulsar a los mercaderes del templo. Una protesta el martes comenzó con un tiroteo en el que participó la policía de Chicago y terminó cuando los residentes de Englewood rechazaron totalmente a los manifestantes. Se soltaron improperios y hubo además empujones y peleas que obligaron a los manifestantes a retirarse a sus lugares de origen. Y llama mucho la atención lo que pasa en Estados Unidos y que realmente nos pone al tanto de cuáles son los intereses que realmente maneja la agenda del establishment y los medios de comunicación. Mientras las noticias hablaban del coronavirus, de los restaurantes cerrados, de los pobrecitos negros apresados por terrorismo local, sencillamente el presidente Trump estaba dando un paso más en la historia gigante de los Estados Unidos y criticó duramente a los demócratas y a los medios durante un histórico anuncio. Mientras Joe Biden celebró una conferencia de prensa para avergonzar a los estadounidenses para que usen máscaras, el presidente Trump anunció un histórico acuerdo de paz entre Israel y los Estados Unidos. Entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. En una conferencia de prensa posterior en la oficina Oval, el comandante en jefe de los Estados Unidos tenía una sola línea para los demócratas que seguramente pasará a los anales de la política partidista. Por supuesto, esa no fue la única noticia del día que podría haberse perdido usted en su casa. Afortunadamente, America First TV lo tiene cubierto. Gracias. Es muy importante. Esto es algo que no ha sido hecho en más de 25 años. Benjamin Netanyahu de Israel y el príncipe Mohammed bin Zayed de Emiratos Árabes Unidos, en donde acordaron finalizar un acuerdo de paz histórico con los grandes líderes del Medio Oriente. Luego de 49 años, Israel y Emiratos Árabes Unidos restablecerán las relaciones diplomáticas, intercambiarán embajadores y embajadas, tendrán colaboración en todos los ámbitos y en la paz en el Medio Oriente. Y con los aliados en la región quebrado, espero que más países
islámicos y musulmanes sigan tanto y están en esa posición de liderazgo en normalizar la relación con Israel, y ya estamos hablando sobre esto con otras naciones. Es muy poderoso y otras naciones quieren ver paz, así que probablemente veamos mejor acceso a musulmanes en todo el mundo a visitar los sitios históricos, a los líderes reunidos de los países musulmanes, cada uno islámico, y crear oportunidad para la gente de todas las fes. Y las cosas ocurren de las que no puedo hablar, pero son muy coraje y liderazgo por forjar este acuerdo importante. Será conocido Abraham. Gracias, señor embajador, al lograr este acuerdo histórico. Vamos a un segundo corte comercial y de regreso estaremos hablando de la moda, cómo Black Lives Matter, el Congreso Socialista Demócrata Musulmán de los Estados Unidos y otras organizaciones progresistas van abiertamente en contra del progreso. Corte comercial y volvemos por más de su derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. Y estas son manos. Garín Art Café, un lugar donde la buena música, el buen sabor y el arte se mezclan para soñar. Manos que crean, manos que hacen, manos que sueñan. Garín Art Café, un estilo de vida, el arte llevado a la cocina. Esta noticia que vamos a comentar con ustedes en el día de hoy, a modo de colofón del noticiero, realmente llama la atención porque este es el segundo capítulo de algo que como prefacio pudimos ver el mes pasado cuando se manifestaron intelectuales de la izquierda a favor de eliminar términos del lenguaje normal, el lenguaje coloquial que utilizamos incluso más que todo atacando al mundo empresarial, al mundo intelectual. ¿Por qué? Porque es la forma de hacer sentir su presencia y generar también el miedo, miedo a la equivocación, miedo a la no aceptación, miedo a la censura. En aquella ocasión censuraron la utilización por parte de arquitectura o la construcción del término cuarto máster o baño máster, porque según ellos estos términos eran racistas y aludían a la existencia de un dueño, un amo superior al resto. Ya no se puede utilizar en arquitectura ni en construcción el término. Sin embargo, hoy nos sorprende la nueva noticia. Van más allá, van hasta la oceanología, la ciencia que estudia el fondo del mar. La biología marina. Más de las estupideces demócratas con afán de congraciarse con la comunidad negra de Estados Unidos, y estos nombres de animales son problemáticos ahora. Los nombres comunes en inglés para las siguientes plantas y animales han sido atacados por eruditos despiertos que los encuentran ofensivos. Se han encargado de convertirse en árbitros de lo que es políticamente correcto en la sociedad actual. Y no es más que el último ejemplo pomposo de cómo la izquierda intenta mover los postes de la portería en su guerra contra el pensamiento libre. La Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia, confirmó que la lista surgió de las protestas y disturbios en curso que han sacudido las ciudades en todo el país. Y el tema específicamente hoy se lo vamos a dedicar a un ser muy curioso y que su nombre realmente precede a su fama. Bautizado hace más de 100 años como gusano bobit, este habitante que es reconocido como uno de los depredadores más perfectos de la Tierra, del planeta como tal, y que vive en el fondo del mar, ha recibido la desaprobación por estas organizaciones.
Así que queda prohibido desde este momento que Bobbitt, que es un gusano colorido que habita en grietas y túneles en el fondo del océano, sea utilizado nuevamente. ¿Y qué es todo el alboroto sobre el nombre común? Nos preguntamos. Pues nada, el tema es que Bobbitt es un nombre común entre la población negra, así que es ofensivo que sea un gusano. Y además, inadvertidamente, también acusan que hace referencia al abuso sexual y las bromas lamentables grabadas en la historia a partir del incidente de Lorena Bobbitt. O sea, que a partir de hoy la ciencia tendrá que replantearse la fórmula para bautizar a las especies. No vaya a ser que haya alguien de las minorías que se sienta ofendido, atemorizado, señalado por el nombre que califica a la especie. ¿Qué les pareció esto? Y volvemos entonces a la política norteamericana con la señora Kamala Harris, que ocupa los titulares en todos lados, pero no con la información que nosotros tenemos. Kamala Harris, hoy vamos a dar aquí las pruebas de que Kamala Harris es la candidata a la vicepresidenta más extrema de la historia de los Estados Unidos. En las últimas 48 horas transcurridas desde que Joe Biden reveló que Kamala Harris es su compañero de fórmula, los estadounidenses han aprendido mucho sobre las opiniones impopulares de Harris. Ya bien lo decía un político afamado y filósofo, que los pueblos son de memoria corta. A pesar de su personalidad como alguien que trabaja duro por soluciones de sentido común, esta es la verdadera Kamala Harris registrada en la historia de los Estados Unidos en los últimos 30 años. Aunque Harris ganó por primera vez las elecciones al Congreso como senadora junior en California en 2016, sus puntos de vista son bien conocidos para aquellos que han seguido su carrera desde que fue fiscal naciente hasta candidata a la vicepresidencia. Y estas son, queridos amigos compatriotas, las posiciones más extremas que ha tomado en el camino Kamala Harris. Les recomiendo, les pido que compartan el programa. Igualmente, si usted no está suscrito, suscríbase a Carlos Garín Today, a Carlos Garín Blog, y podrá ver los noticieros, Carlos Garín Today y otros programas de interés que poco a poco irán apareciendo en la parrilla del canal. No cuesta nada, solamente entrar a Carlos Garín Blog y darle a suscribirse y prendan la campana para que reciban las notificaciones de cuando estamos haciendo las transmisiones. Y así nos ayudarán, con su granito de arena, a hacer América grande otra vez. Igualmente, si se siente libre de apoyarnos económicamente, pues estamos en la disposición de aceptar su ayuda. América es de todos, no de un grupo independiente. Entonces, retomando la noticia de Kamala Harris, estas son las posiciones más extremas en su historia política. Primero, desfinanciación del Pentágono. La senadora Harris expresó su apoyo a la desfinanciación del Pentágono en julio, si bien se detuvo poco antes de respaldar a la propuesta del senador Bernie Sanders de destripar el presupuesto del Departamento de Defensa. Tal vez considerado las consecuencias electorales, Harris emitió una declaración en la que coincidió inequívocamente en la necesidad de recortar los gastos de la defensa y dejar en pañales a los Estados Unidos. Harris luego se unió a otros 13 radicales en el Senado para votar en contra de la ley de autorización de defensa nacional del 2021, que autoriza gastos relacionados con el ejército, incluido el pago de las tropas, lo que la califica como un gran enemigo de los Estados Unidos. También se convirtió en uno de los primeros senadores en 2019 en respaldar el Green New Deal de la representante Alexandria Ocasio-Cortez, conocida archienemiga del gobierno norteamericano, de lo que representa la República, y comunista connotada y declarada, que este proyecto era para deshacerse de la mayor cantidad posible de aviones y vacas, supuestamente, según la decencia de Ocasio-Cortez, que se tiran pedos para el 2030. Por esta época, Growth Track, una fuente no partidista de información y estadísticas gubernamentales, calificó a Harris como el senador estadounidense más liberal de 2019, más liberal que Chuck Schumer, más liberal que Elizabeth Warren, terrible, más liberal que Bernie Sanders.
Harris ayudó a presentar al público la ley Medicare para Todos de 2019 del senador Sanders como copatrocinador original. El apoyo de Harris a Medicare para Todos se convirtió en la piedra angular de su campaña presidencial hasta que se enfrentó, y escuchen bien, al escrutinio sobre si eso significaba abolir el seguro médico privado. Inicialmente fue sincera cuando respondió a una pregunta sobre el estado del seguro privado bajo su plan en el ayuntamiento de CNN, diciendo: eliminemos todo eso, vámonos. Ella comenzó a caminar de regreso a esa propuesta casi de inmediato y finalmente apareció en CBS News, donde prometió que permitiría un seguro privado, pero complementario. Sin embargo, el proyecto de ley que copatrocinó con Sanders prohibiría a las aseguradoras de salud vender planes que duplicaran la cobertura provista por la ley. Esto lo que significa, traducido al español, al castellano o al inglés común de los sobrevivientes del sistema, significa control total y dependencia obligatoria del sistema. Por otro lado, vamos con la tercera condición que califica a Kamala Harris como la más extremista de los candidatos a la vicepresidencia en la historia de los Estados Unidos: de financiamiento de la policía, cada vez que sea conveniente. La actitud de Harris hacia las fuerzas del orden cambia de una forma u otra dependiendo enteramente de lo que puedan hacer por ella. A raíz de los llamamientos a la reforma policial, le correspondía al senador de California, Kamala Harris, subirse al carro de la policía para obtener el apoyo de los activistas de la izquierda. Y después de todo, puede que no le guste su historial mixto como fiscal. Harris incluso llegó a pedirle a sus partidarios que donaran al Fondo de Libertad de Minnesota para pagar la fianza de los alborotadores y terroristas bajo custodia policial. En 2004, la principal prioridad de Harris como fiscal de distrito recién elegida de San Francisco era encarecer dicha fianza para ganar economía. Y además, esperemos un momentito, no sé si pensaron que la buena fe de Joe Biden en el agarre de armas no podría establecerse más firmemente. Y volvamos a pensar en ese tema, queridos compatriotas. Kamala Harris promueve activamente una cepa aún más virulenta de control de armas, una antítesis de lo que representaron los fundadores de la nación. Harris ya ha prometido a los demócratas que no dudaría en aprobar un control generalizado de armas a través de la acción ejecutiva, si fuera necesario. Un vicepresidente, señores, no tiene derecho ni potestad a tomar acciones ejecutivas. Eso le está reservado al presidente. Entonces, analicemos bien este comentario de Kamala Harris. Le promete al Partido Demócrata aprobar un control generalizado de armas a través de la acción ejecutiva, si fuera necesario. O sea, acaba de sacar a la luz algo que hemos denunciado previamente: las verdaderas intenciones del Partido Demócrata con Kamala Harris, la sustitución, ya sea por muerte o por descalificación mental, de Joe Biden. Alerta, demócratas y creyentes y cretinos del Partido Demócrata Socialista Musulmán de los Estados Unidos. Ustedes van a votar por el corrupto y pedófilo Joe Biden porque creen en su diabólica santidad. Y su candidato a la presidencia, al que le van a dar el voto realmente, es una lacra sacrificable para poder llevar al poder a quien no tuvo la capacidad de ganar las elecciones primarias, pero sí representa los intereses del establishment. Kamala Harris, el puesto que no es elegido por los votantes, el puesto que es el secundario del presidente del país. Además, un puesto que no fue propuesto por casualidad, sino para generar el mismo efecto que en las elecciones del 2008, cuando Barack Hussein Obama se alzó con la presidencia: el voto racial. Hay que aplaudir e incentivar el racismo,
para llegar al poder, no porque los negros le interesen al Partido Demócrata, sino para poder tener un foco, un ejército gratuito, manipulable, para usarlo en contra de la normalidad, en contra de la República y en pro de sus intereses. ¿Me pueden explicar por casualidad de qué tipo de experimento científico logramos sacar entre un hindú y un jamaiquino a una afroamericana? Pues ahí tienen la razón de que la llamen ciudadana negra afroamericana. Manipulación, buscar igualdad en aquellos que con resentimiento se han creído que realmente son una minoría y no dan ni siquiera un esfuerzo mínimo para convertirse en parte de esta gran nación. Por eso se toman las calles, asaltan, roban, asesinan en nombre de sus derechos, de su memoria, en nombre de su libertad de expresión. ¿A quién podría parecerse esta señora? Bueno, ella está registrada como para recompra obligatoria de los nominados rifles de asalto, verificaciones de antecedentes universales, prohibir la compra de rifles a menores de 21 años, evitar que los ciudadanos respetuosos de la ley obtengan un permiso de transporte oculto a menos que puedan demostrar por qué lo necesitaban, entre otras cosas. En resumen, Kamala Harris, quien ya conocíamos como extremista, hoy se califica por el puesto por el que está optando como el enemigo número 1 de la República de los Estados Unidos. Y para finalizar, queridos amigos compatriotas, quería recordarles que este fin de semana será la caravana comandada, organizada por Raumar Menéndez. Así que los convoco, miren la publicidad, está en el Facebook, a que nos unamos para dar un grito de libertad ante aquellos que quieren secuestrarla. Y por otra parte, me gustaría, de verdad, y los convoco abiertamente, a tomarnos las calles de los Estados Unidos, buscando, pidiendo, exigiendo justicia para el niño Cannon, porque la vida de los niños también importa. Que Dios los bendiga, que Dios bendiga a nuestro presidente Donald J. Trump. Esto fue su noticiero America First TV, por el derecho a la verdad, lo que los medios ocultan. Este noticiero llega a ustedes en mi nombre, Carlos Garín, y por supuesto gracias al apoyo constante de nuestros profesionales. El ingeniero no quiere que le diga el nombre, que es Fidel, quiere que le diga su segundo nombre, Lorenzo García, nuestra productora general Mayliel López, Ignacio, que nos está apoyando desde control remoto, y por supuesto nuestro presidente, el alcalde eterno de Hialeah, el señor Julio Martínez. Les repito, soy Carlos Garín y todo lo que se dijo aquí es nuestra responsabilidad. No nos arrepentimos ni vamos a cambiar nuestra opinión. Que Dios los bendiga. God bless America. Hasta siempre.